Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Estela Maris Aguirre, soy Grandmaster Yogacharini. El tema que elegí en este contexto para esta presentación es Sama Yoga, como también el Swara Yoga. Cuando hablamos de Sama Yoga tenemos que comprender que el Sama significa relajación y también tenemos que darnos cuenta que relajación significa estar tranquilos, estar serenos, y todo eso conlleva a mantener todo una técnica, una práctica. El yoga busca siempre la integración de los tres planos, ¿no?, del ser humano: el plano físico, el plano mental, el plano espiritual. Entonces, el plano físico es el que más está afectado. Una de las planos más afectados es el físico. No será el único, porque ¿qué sucede? Trata de relajar el cuerpo, de eliminar dolores, en un contexto donde se considera que la mente no tiene, sabemos que tiene gran influencia en todo esto, pero la gente que no practica normalmente estos métodos, el método o la técnica del yoga integral, ¿qué sucede? Sabemos que todo lo que vamos a hacer en las prácticas es mejorar el físico, mejorar la respiración. Levemente tratamos a veces el tema mental, y por lógica no es leve, sino es muy importante. La mente toma y capta todo lo que se siente a su alrededor, y por ende no permite que una persona se conecte con un estado de relajación. Entonces empezamos a implementar, buscamos herramientas, implementamos diferentes posibilidades, ponemos música, y ponemos saumerios, o colocamos hornitos, buscamos tener una voz suave para relajar, para considerar que la persona entre en ese estado de relajación. Pero lo más importante es saber que tiene que conectarse con la respiración. La respiración, o Swara Yoga, controla todos los estados, controla los sentidos. Entonces dejamos de oír todo lo que susurra alrededor nuestros, todo lo que sentimos. Dejamos de estar atentos cuando comenzamos a prestar atención a la respiración. Porque así sea en un estado, en una postura de savasana o postura de lombriz, podemos llegar a encontrar un momento de relajación. Pero son momentos. Cuando la mente está muy dispersa, necesitamos trabajar muy intensamente la respiración. Entonces, ¿cómo debemos practicar la relajación? A través de la técnica de la respiración, Swara. Swara Yoga tiene 9 posibilidades de tener diferentes respiraciones, 9 diferentes respiraciones. La gente común que no conoce los términos nuestros, no podemos decirle cuáles son los términos muy difíciles, porque no lo entienden. Están en una clase y necesitan relajarse, necesitan desconectarse de esto que nos está sucediendo, que es muy absorbente. La atención hacia lo que nos pasa afuera, lo que nos preocupa, lo que estamos atendiendo, las situaciones sociales, la situación de la salud, hoy gravísima. Entonces buscamos que la técnica de la respiración esté muy incorporada en la técnica de la relajación, importante para que nosotros podamos definir qué técnicas utilizar. Vamos a poner una música de fondo para no escuchar los ruidos de afuera. Vamos a sentir un poco aromas a través de hornillos con esencias, o poner varillas de saumerios. Y buscamos también manejar las imágenes a través de la voz. Buscamos también manejar que la inconsciente permanente lleve hacia nosotros ese estado.
El consciente toma. Cuando toma debe llevar al inconsciente para que ese estado se mantenga, se sostenga. La relajación inducida, la relajación guiada, donde nosotros comenzamos a direccionar la mente de la persona y generamos un contacto entre esa respiración, generamos un contacto, realizamos una indicación para que la imagen se haga presente, una playa, un bosque. Siempre estamos tratando de que sea importante la respiración y la conexión con esa imagen. Entonces, para practicar la relajación, primero la respiración debe actuar como una calma. Buscamos pausar la respiración, buscamos encontrar ese intervalo entre la inhalación y la exhalación, provocar una exhalación más prolongada. Entonces buscamos que la gente se conecte con su cuerpo a través del contacto con el abdomen, o respiraciones controladas cuando hacemos las respiraciones con tiempos. En 2 tiempos inhalamos, retenemos en un tiempo, que es pranayama, exhalamos en 4 tiempos, y así vamos intercalando diferentes técnicas. Las respiraciones bajas son las que van a indicar que la relajación se vuelva natural, más lenta, tiene un efecto totalmente indicado hacia la mente, eliminando las defensas que son estados negativos. La mente se defiende a través de impulsos negativos. Entonces, practiquemos las respiraciones bajas, ¿no? Para que nos permitan seguir sintiendo esa desaceleración de la mente. Quitar esas sensaciones somáticas. Cuando empezamos a respirar es como, aparte, parece que nos vamos quitando peso. Generalmente nos dicen después de una práctica de relajación y de respiración es que suelen sentir menos peso. Y esas son las energías negativas que nos van abandonando cuando se dan cuenta que no pueden controlar nuestra mente, que a través de la inhalación, de la exhalación, el cuerpo comienza a ceder. Comenzamos a indicarle que las piernas se sientan un poquito más liberadas, más relajadas, los brazos, y esas ganas de relajarse y descansar, esas ganas de sentirse bien cómodo sobre una base firme como es una colchoneta en el piso, sobre una manta. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Varias son las técnicas de relajación, pero la principal también tiene que ver con la respiración. Swara Yoga es la herramienta más importante, porque si nosotros no comprendemos qué es respirar, nunca vamos a poder entender cómo es relajarse. La gente generalmente cuando va a descansar por la noche, en la hora de sus sueños, no termina de relajarse, se levanta mucho más tensionado, se mantienen los dolores físicos. Es algo que no descargan esa energía que se concentra en su físico. Entonces comenzamos a trabajar las 9 respiraciones. De las 9 tomamos las más inmediatas, que son las respiraciones abdominales, y las más sencillas que podemos trabajar en una relajación. Entonces, la respiración abdominal, la respiración controlada, direccionada, es muy importante. Luego de las respiraciones volvemos a centrarnos siempre en la zona abdominal, y a través de la zona abdominal también direccionamos la atención hacia la zona lumbar, que para ello comienza a sentirse la relajación a través de los centros nerviosos. También contamos con lo que significa la relajación cognitiva conductual, donde hablamos de los estímulos que le vamos aplicando a los grupos de nervios simpáticos y parasimpáticos. Sabemos que unos son negativos, los otros son positivos. Entonces evaluamos, lentamente podemos evaluar a la persona y
generamos un vínculo entre las respiraciones y las técnicas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar cuál de todas estas técnicas pueden ser más eficaces. La eficacia tiene que ver con que sepamos encontrar en cada persona cuál es la indicada, ¿sí? Si ponemos una música de fondo, si hablamos de cómo puede ser el cuerpo generalmente direccionando esa exhalación hacia una parte determinada de nuestro cuerpo, comenzando siempre por la parte inferior, por las manos, los brazos, los hombros, por la planta de los pies, los dedos de los pies, los tobillos. Llevamos esa imagen que nosotros queremos aplicar hacia la zona de las pantorrillas, las piernas, todo el frente de nuestro cuerpo, nuestra espalda. Y así vamos lentamente influyendo en esa imagen que tiene la mente. Entonces la mente desciende un poquito su intensidad. Entonces cuando nosotros inducimos a la persona a relajarse, se comienza a activar el sistema parasimpático que actúa, anula directamente las respuestas, esa ansiedad, anula la ansiedad. Entonces va decayendo esa intensidad de la mente. Y generamos entre lo que es la parte física, la parte mental y la parte emocional de la persona, porque la persona comienza a tener otras emociones, posiciona su mente, su atención hacia lo que es las reacciones que va teniendo su cuerpo en ese momento. La actividad tiene que ver con que al profundizar las respiraciones, nosotros vamos direccionando todo lo que tiene que ver con llevar la atención de la mente. Llevamos la atención de la mente hacia un lugar determinado, entonces el cuerpo empieza a responder. El cuerpo empieza a responder porque empezamos a sentir como los músculos se van relajando. Las diferentes partes de nuestro cuerpo van encontrando una relajación. Empezamos por las zonas bajas y comenzando también con una respiración un poquito más acentuada en la zona baja. Después continuamos con las respiraciones medias para sentir las emociones. Entonces podemos implementar y hacer todo un poquito de cada una de las técnicas de la relajación, sin dejar de lado nunca lo que significa la voz, la música, los aromas. Y bueno, con todo esto estamos teniendo una clase maravillosa porque varios maestros han hablado de las técnicas de respiración, varios maestros han escrito muchos libros importantes. El maestro Maitreyananda tiene una linda, una gran cantidad de expresiones y tiene muchas explicaciones para que nosotros podamos definir cómo realizar una tarea como la relajación inducida, la relajación guiada. Entonces, encontramos en cada persona seguramente una situación diferente. Y cuando lo hacemos en un grupo, también vamos a generar una cantidad diversa de situaciones en cada uno. Por eso a veces tenemos que ser muy coherentes en la técnica que vamos a utilizar. Principalmente la técnica de la mente para cómo bajar esa intensidad mental. Porque es indudablemente que la mente es la que gobierna las actitudes de las personas, gobierna las acciones de las personas y no nos permite llegar a entender cómo puede ser que al cerrar los ojos, simplemente en una postura de relajación, cerramos los ojos, inmediatamente nos desconectamos con lo que vemos y activamos el sentido del oído. Sentir el oído, sentir la música, los ruidos, la voz y el olfato a través de los aromas. Es muy importante complementar la técnica y generar entre todo lo que podemos
llegar a entender que la relajación acompaña la respiración. Swara Yoga, una de las herramientas más importantes, porque podemos ser grandes, podemos tener muy buena cantidad de conocimiento sobre las posturas, los ejercicios, pero si no sabemos respirar y no comprendemos cómo es la relajación, nunca vamos a poder lograr mantener un bienestar en las personas. Entonces es importante hoy en día equilibrar esas dos herramientas, la relajación y el Swara Yoga. Entonces vamos a complementar el bienestar de una persona o de toda la humanidad en el día de hoy. Muchísimas gracias, espero que les agrade esta explicación y agradezco mucho a los maestros que han convocado para este encuentro, para este evento tan importante. Muchísimas gracias.